Hoy tenemos un mensaje especial preparado. Parecía como como un cálculo matemático, si lo viste en redes, pero el mensaje de hoy que tenemos va a estar bien chévere, va a estar interesante. Por favor, te pido que abras tu corazón, que estés muy atento a lo que Dios está por comunicarnos la noche de hoy. Y para dar inicio, quiero leerte aquí rápidamente unos versículos que podemos encontrar en Mateo 18. Si tienes tu Biblia física, ábrela. Si la tienes digital, ve abriendo ya el app que más te guste, que más utilices. A mí me gusta el de YouVersion. No es publicidad pagada, pero no importa. El de YouVersion está bien chévere. Ese es el suelo utilizar. Así que vamos entonces a entrar en materia. Mateo 18, versos del 21 al 22. Dice de la siguiente manera: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Como te habrás dado cuenta, el mensaje de hoy lo hemos titulado así: 70 por 7. 70 veces 7. ¿Qué tal si oramos para comenzar? Voy a necesitar mucha oración hoy. Así que vamos a iniciar entonces orando para empezar a compartir el mensaje de esta noche. Te invito a que ores conmigo. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, por este tiempo, por el aliento de vida que nos has dado el día de hoy, este domingo, Señor. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento y que el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy no solamente repose en nuestra mente, sino también en nuestros corazones, Señor. Que seamos transformados a través de la luz de tu palabra y que sigamos avanzando en el propósito de Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Muy bien. Bueno, voy a hablarles un poquito de contexto acerca de ese pasaje que acabamos de leer a su momento. Esa interacción que está teniendo Jesús con Pedro ocurre justo en el tercer año de ministerio de Jesús. Si no sabías, el ministerio fuerte de Jesús se desarrolló en el transcurso de 3 años, cuando ya él fue bautizado por Juan el Bautista, buscó a sus discípulos y demás. Ahí comienza el recorrido del ministerio de Jesús. Y entonces el tercer año del ministerio de Jesús es un año en el que muchos milagros y prodigios y cosas veía la gente que les reventaba la cabeza. Entonces está Jesús con sus discípulos en este momento en donde era como su centro de operaciones, era como la base misionera que él tenía en Galilea, que después de allí es que viajaban al resto de ciudades. Esa ciudad se llamaba Capernaum, se encontraron en Capernaum. Entonces ellos venían justito de haber vivido un viaje misionero por toda Galilea y los alrededores. Entonces Jesús, en esos momentos, él estaba preparando a sus discípulos para lo que sería el fin de su vida aquí en la tierra. Los estaba preparando para que ya asumieran y asimilaran que él tenía que morir y tenía que resucitar. Así que ahí es donde comienza Jesús a hablarle a sus discípulos bastante de esto. Y entonces ocurre una interacción justito antes, que los discípulos comienzan a y discutir, hablar entre ellos, y le preguntan a Jesús que quién es el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús les comparte en ese momento varias lecciones de cómo debía ser esta dinámica entre nosotros mismos, entre los creyentes, entre los seguidores de Jesús. Y justo después de eso es que viene esta pregunta de parte de Pedro, donde se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Luego Pedro
Aquí te voy a leer rapidito para volver a caer en el versículo. Mateo 18, 21, 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Quiero llevar un poquito de contexto a ese pedazo. Recordemos que había ciertas leyes y normas de la sociedad judía en ese entonces que establecía estos lineamientos. Y entonces es por eso que él le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le dice, le respondió, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y seguido de esa respuesta que le da Jesús, entonces comienza a enseñar a través de una parábola. Esta parábola es la que conocemos como la parábola del deudor que no perdona. La parábola del deudor que no perdona. Vamos a ir desarrollándola poco a poco y vamos a ir encontrando ciertas llaves y ciertas cositas interesantes de esta parábola. Comenzamos a leer entonces en Mateo 18, versos del 23 al 26. Vamos a estar leyendo esto. Dicen las escrituras: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Quédate con eso. Uno de esos deudores le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pago todo. Vamos a analizarlo un poquito. Voy a parar ahí un momento para que analicemos lo siguiente. Mira, esto me causó mucha gracia cuando lo estaba preparando el mensaje, porque me quedé wow. Ya llevamos 2 semanas en lo que aquí no solamente estamos viendo Biblia, palabra de Dios, sino que también aquí en Lighthouse también estudiamos economía. Así que cualquier cosita, usted dice, no, el pastor no nos enseña solamente de la palabra de Dios, aquí también aprendemos economía, macroeconomía, no sé, no, mentira, no le digan eso. Bueno, vamos a analizar entonces esta deuda 1, la primera deuda que tenía este siervo con el rey. Decía que él debía 1 millón de monedas de plata. 1 millón de monedas de plata equivalía a 150,000 días de trabajo pagado con salario mínimo. Estos datos que yo te estoy colocando aquí es transportando lo que era el valor de esas monedas a lo que fuese traducido el día de hoy. Así que le debía a su amo 150,000 días de trabajo de salario mínimo. En otras palabras, 412 años de trabajo. 412 años de trabajo. Y aquí es donde viene, no lo pongas todavía, espérate. Echa para atrás, caramba. Aquí es donde viene una pregunta que teólogos, que estudiosos, que maestros, personas mucho más elevadas e inteligentes que yo se han estado haciendo durante siglos. Y la pregunta tan profunda es la siguiente: ¿cómo alguien puede endeudarse tanto? ¿Cómo alguien puede endeudarse tanto? Y especialmente en ese entonces, yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿será que este siervo, no sé, se compró un burrito de oro o algo así? O Dios mío, tenía, qué sé yo, un carruaje eléctrico. Aunque bueno, en ese entonces de seguro no existían los carruajes eléctricos. Pero ¿qué tuvo que haberse comprado esa persona y haber malgastado de tal manera para poder acumular una deuda de equivalente a 412 años de trabajo? 412 años de trabajo. Tuvo que haber sido una persona, Dios mío, a lo mejor así como que muy ostentosa. No sé si se compraba sus
qué sé yo, sus sandalias Yeezys. En ese entonces no creo que hubiera eso, pero bueno, a lo mejor gastó de una manera ridícula, pues, y acumuló esa deuda. Entonces, seguimos viendo lo que viene. En Mateo 18, versos del 27 al 30, dice de la siguiente manera: entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero, ojo, cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, o sea, muy claros en esto, que ambos también eran siervos del rey. Ahí no había ninguna diferencia de posición o de lo que sea, no existía eso, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Recuerda, ese número en tu cabeza, unos pocos miles. Entonces lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Wow. Vamos a analizar este también. La deuda número 2. La deuda número 2 es, vamos a redondearle y digamos que fueron 1000 monedas de plata. Porque decía que, aquí decía algunos pocos miles de monedas de plata. O sea que era un poco menos de 1000. Entonces 1000 monedas de plata equivalían a 100 días de trabajo. 100 días de trabajo de salario mínimo, que era 3 meses y medio de salario mínimo. Ojo. Comparemos, el otro debía 412 años. Y este debía 3 meses y medio. Qué locura. Qué locura. Ahí, no sé tú, pero lo primero que brota en mi corazón cuando estoy viendo una situación como esa, a lo mejor no te pasa a ti, a lo mejor tú eres más santo que yo, pero a mí sí me dio como una rabia, un enojo. Yo dije que este tipo es un desgraciado. ¿Cómo? El otro nada más le estaba debiendo 3 meses y medio y lo agarró por el cuello, lo metió en la cárcel, dije hasta que me pagues. Lo que dicho sea de paso está como raro. ¿Para qué lo va a meter en la cárcel? ¿Cómo le va a pagar? Bueno, si fuese en Panamá hay sus formas, ¿no? Aquí un cuento muy rápido. Yo tenía una temporada en la que, sin mentirle, todas las semanas recibía de esas llamaditas que te dicen de que son de la telefonía de Tigo, que no sé qué, de que si le metes una tarjeta, que no sé qué cosa. Oye, la cosa está de que en una de esas vueltas, ya yo me las sabía todas esas. Y yo agarré al muchacho que me llamaba y le dije, no, sí, mira, antes que continuemos, quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. ¡Pap! Me cerró el teléfono una vez. Ahí sí no le gustó, ahí después ahí no me volvió a llamar. Pero bueno, mira. Son esas cosas extrañas, esas incongruencias que me vienen a la cabeza cuando veo una situación como esa. O sea, el primer tipo ruega que le den un poquito más de tiempo, le ruega al rey, dame un poquito más de tiempo para pagarte la deuda. Amigo, debes 412 años de trabajo. No va a ser un poquito de tiempo. ¿Cómo vas a pagar 412 años con un poquito de tiempo? O sea, no tiene sentido. Y el segundo de estos tipos deberá ponerle un nombre al primero y al segundo. A ver, el primero se llama ¿cómo? El primero se llama chuleta. Es que no quiero decir un nombre y después digan que ya la peste, el pastor la tiene conmigo, como me va a estar poniendo aquí dije, como el primer deudor. Bueno, no importa, digamos el primer tipo y el segundo tipo. Ya, listo, no quiero a nadie ofendido. Especialmente por el tema que estamos hablando hoy. Ok. El segundo tipo debía unos pocos de miles.
que de seguro, o sea, si estás debiendo 3 meses y medio, de seguro te planificabas, qué sé yo, ya no ibas tanto al McDonald's de Capernaum. No creo que había McDonald's allá. Pero, o sea, te planificabas y a lo mejor 3 meses y medio lo llegabas a solventar. O sea, en realidad sí era más realista decir, dame un poquito de tiempo, sí lo llego a pagar. Pero ocurre esa incongruencia que les digo, de que el tipo viene y dice, no, estoy harto, te vas para la cárcel. A ver cómo me pagas ahí dentro de la cárcel. Ahí sí estaba difícil, porque ahí sí no tenían la modalidad de la llamada, de la recarga, esa cosa. Uy, ahí sí estaba más complicadito. Pero bueno, sigamos viendo la historia. Vemos en Mateo 18, versos del 31 al 35, lo siguiente. Cuando alguno de los otros siervos vieron eso, se disgustaron. O sea, las personas que rodeaban esta situación estaban presenciando la injusticia que estaba sucediendo, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y este es el versículo que trae cierto peso en nuestro corazón esta noche, y es lo siguiente: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esto se lo dice Jesús a sus discípulos. Uy, qué tema más duro de hablar hoy. Dios, ayúdame. Aquí vienen ciertas preguntas a mi corazón. ¿Será que Dios castiga si uno no perdona? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿Dios nos castiga si no perdonamos? Eso está un poco raro, ¿verdad? Eso está un poco extraño, porque entonces eso quiere decir de que, número uno, el amor de Dios no es un amor sin condiciones. Eso quiere decir que el amor de Dios, bueno, para que Dios me ame tengo que ser así. O sea, es algo condicionado. Y lo segundo es que, bueno, entonces Dios exige que yo sea compasivo con otros, pero Él no tiene compasión conmigo. Qué raro esto, ¿verdad? Ahora, si eso lo interpretásemos de esa manera, así tal cual, tuviéramos a lo mejor un retrato, una imagen muy extraña de Dios. Y aquí viene la clave de todo esto. Tenemos que aprender, primero que todo, a cómo leer una parábola, cómo se lee una parábola. Y sí, de este momento en adelante va a ser una masterclass de cómo leer una parábola, cómo interpretar una parábola. Entonces, te lo pongo así. ¿Qué es una parábola? Una parábola, la manera más sencilla de poderla explicar es que una parábola es como una analogía. Hoy en día no solemos usar la palabra parábola, pero hoy en día solemos escuchar más esta palabra analogía. ¿Y qué es una analogía? Una analogía no es más que la comparación, o sea, buscar una relación entre dos cosas totalmente distintas, pero que una ayuda a explicar la otra. Eso es una analogía. Y ahora, ¿cuál es la clave de poder interpretar esta analogía? Es hacerte las siguientes preguntas. La primera sería: ¿cuál es el punto principal y qué es lo que está tratando de enseñarnos? Para poder entender una parábola es necesario plantearnos en la mente, ok, ¿qué es lo que esto intenta enseñarnos? Y como sabes, toda historia tiene
dos elementos que la conforman, toda historia. Lo primero sería el soporte, que en este caso serían los personajes, y lo segundo sería el punto, o sea, la finalidad de aquella historia. Y sabes, muy similar también es si lo comparamos con la estructura de lo que sería un chiste. ¿A cuánto le gustan los chistes? Ay, Dios mío, aquí hay mucha gente santa que no le gusta reírse. Muy bien, muy bien. Bueno, sería muy comparado a lo que sería un chiste. O sea, un chiste que tiene, igual que la historia, tiene el soporte, que serían los personajes, y en sí el chiste, pues, que sería el remate del chiste. O sea, de la manera como tú configuras un chiste, tú primero das la entrada de los personajes, los colocas en una situación, y para que dé risa tiene que tener entonces el remate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en esta comparación? Que hay muchas veces que parábolas terminan siendo muy similar a lo que es un chiste. ¿Sabes por qué? Porque en los chistes, si no lo captas, no te vas a reír, y en las parábolas, si no la captas, no te va a enseñar. Ay, Dios mío. Yo estaba pensando es que, voy a darles un ejemplo de un chiste, pero yo soy malísimo para contar chistes, porque cuando voy nada más por la primera línea ya me estoy riendo. Y yo dije, bueno, voy a contarles un chiste así como bien infantil, como bien de niños, pero qué va, de eso aquí terminan funándome y cancelándome si de repente tiro uno de esos así. Pero bueno, ustedes saben lo que es la situación cuando de repente alguien te quiere contar un chiste y te lo explica desde un comienzo. Igual tampoco no te vas a reír, ¿verdad? Wow, se rieron con eso. Dios mío, le hubiera contado el chiste, hubiera estado bueno contarles el chiste. Y que, pastor, nos estamos riendo para no perder su amistad. Pero bueno, como les decía, parábolas tienen una similitud con lo que es un chiste. Y entonces, tomemos ahora por un momento aquella línea que dice: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes. Aquí va la pregunta. ¿Concuerda esto con lo que Jesús ha estado predicando sobre Dios y sobre el reino de Dios durante su ministerio? O sea, acordémonos de ciertas cosas. Jesús nos enseñaba que Dios es un Padre amoroso. Dios es comparado con aquel que es un buen pastor, que deja las 99 por buscar a la una que se perdió. Es también comparado como la ama de casa que levanta y que mueve todos los muebles en la casa para buscar aquella moneda perdida, y cuando la encuentra celebra con sus vecinos que la encontró. Y también es comparado como aquel padre que su hijo, después de haberse ido de casa y haber malgastado toda su herencia, regresa, y el padre, en vez de recibirlo con preguntas, con regaños, decirle dónde rayos tú estabas, qué hiciste con tu vida, simplemente lo recibe con un abrazo y le da su bienvenida de vuelta a casa. Esas parábolas que te acabo de mencionar son las que son llamadas las parábolas de la misericordia. O sea, Jesús, durante su ministerio, le enseñó a sus discípulos que Dios Padre es un Padre misericordioso. En otras palabras, no suena para nada como un papá hipócrita, injusto, que le vale con tu futuro, con tu vida. No suena para nada como eso. Entonces podemos analizar lo siguiente. Esta parábola, el soporte de esta parábola sería en tal caso el rey, y su punto, lo que nos quiere enseñar esta parábola, es que no seamos como el primer tipo de la historia, que no seamos como él. Ojo, Jesús sabe con quienes estaba hablando él en ese entonces. Él estaba hablando con personas que estaban acostumbradas a autoridades crueles. Estamos hablando del pueblo de Israel, que estaba súper acostumbrado a haber pasado por ejemplo, el yugo de Nabucodonosor, o sea, de todas estas naciones de Babilonia, de Egipto y todo esto. O sea,
puros mandatarios que eran crueles, que eran malévolos. O sea, eran personas que que ya habían pasado por esas situaciones. Entonces, incluso había una parábola que Jesús llega a utilizar en algún momento para explicar esto, que es la parábola del juez y la viuda, que vemos, por ejemplo, un juez al cual llega donde él una viuda que iba día tras día tras día tras día pidiéndole que le hiciesen justicia a ella por el mal que ella estaba sufriendo, que estaba viviendo, y día tras día volvía donde el juez, volvía donde el juez, volvía donde el juez, hasta que llega un punto donde el juez se cansa, se aburre y dice: hey, ¿sabes qué? Te voy a hacer justicia no porque quiero, sino porque ya me tienes aburrido. Y lo que nos enseña Jesús con eso es que si un juez injusto, malévolo, sin corazón, es capaz de hacer justicia, cuánto más Dios, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama con amor profundo y real. Entonces, aquí es donde viene la clave para entender esto, para entender lo que es en sí el perdón, y más que nada la falta de perdón. La falta del perdón. Mira, cuando Dios trae justicia, lo hace de manera orgánica, no de manera legal. Voy a explicártelo. Cuando Dios trae justicia, lo hace de manera orgánica, no de manera legal. Aquí está el análisis, la comparación. ¿Cuál sería la manera legal? Digamos de que fulanito se roba un carro. Esto escaló rápido. Fulanito se roba un carro y ¿qué sucede? O sea, lo encuentra la policía y ¡pam! Lo meten en la cárcel. 20 años de cárcel. No sé cuántos son. 20 años de cárcel. Entonces, ¿eso qué sería? Eso sería justicia legal. O sea, a través de un sistema de leyes y de normas está dictaminado que un juez, que a pesar de que no tiene relación contigo, que no te conoce de manera personal, él puede bien dictar una sentencia en base a la falta que has cometido. Entonces es una justicia legal. Sin embargo, lo que sería una justicia orgánica sería lo siguiente. Digamos que fulanito bebe una botella de seco a diario por 40 años de su vida. ¿Qué le va a pasar? Cirrosis. Eso es justicia orgánica. Son cosas que a través de ya el sistema establecido del diseño de Dios, de la creación, si empiezas a violar aquellas limitantes que Dios nos ha puesto a nosotros como humanidad, como creación, ¿qué es lo que te va a suceder? Te va a suceder la consecuencia de tu pecado. Entonces, pecado por naturaleza es autodestructivo. El pecado por naturaleza es autodestructivo. Y aquí tenemos que tener presente lo siguiente, que el juicio de Dios en esta parábola que acabamos de ver no es que Dios te castiga y te maltrata y te mete en una cárcel por tu falta de perdón, no, sino que Dios te entrega a la consecuencia de la falta de perdón. ¿Por qué? Dios no nos echa a la cárcel, pero sí nos ve con dolor mientras nos encerramos solos tras las rejas. Lo repito nuevamente, Dios no nos echa a la cárcel, agregaría ahí del resentimiento, pero sí nos ve con dolor mientras nos encerramos solos tras las rejas.
Porque sí, la falta de perdón tiene muchas consecuencias y voy a empezar a nada más decirte unas aquí rapidito. Espiritualmente, la falta de perdón es un cáncer para el alma, para tus emociones. Lo segundo es que el resentimiento enferma el cuerpo, o sea, te enferma de una manera física, tangible, de lo que tú puedes darte cuenta. Y eso no lo dicen solamente teólogos y estudiosos de la palabra, sino que, por ejemplo, y lo puedes buscar en Google con calma, hay un artículo del Instituto Johns Hopkins de Medicina que dice lo siguiente: el enojo fuerza a la persona a estar en un estado constante de alerta. O sea, en un estado constante de pelea o huye. O sea, constantemente en alerta. Acelera el ritmo cardíaco y sube la presión arterial y daña el sistema inmune. La falta de perdón nos puede enfermar de manera física en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque también trae depresión, diabetes, problemas cardíacos, o sea, de toda clase de cosas. ¿Y sabes también qué trae la falta de perdón? La falta de perdón no solo te afecta a ti, lamentablemente, sino que a los que te rodean. Ojo, papás, la falta de perdón puede afectar incluso hasta tus hijos. Y aquí vamos a lo siguiente, eso de que se habla de que no, que las maldiciones generacionales y tal y tal y tal. Sé que eso se habla mucho de las maldiciones generacionales, pero ¿quieres saber en realidad qué es una maldición generacional? Cuando tú cargas con resentimiento o con falta de perdón, tú te vuelves la maldición de tu generación. Por eso es necesario resolver esas situaciones, es necesario perdonar. ¿Sabes por qué? Porque el resentimiento es mentiroso. ¿Sabes cuál es la mentira del resentimiento? La mentira del resentimiento es que el resentimiento te hace sentir poderoso mientras te debilita. Cuando guardas resentimiento sientes como que como me la estoy desquitando, ¿verdad? Lo que me hiciste. Imagínense que está la persona ahí. O sea, pero eso, o sea, te hace sentir poderoso mientras en realidad en tus emociones, en tu físico, en tu ser te está debilitando. Hay una frase que me encanta que dice la pastora Joyce Meyer, que para mí es la explicación más acertada acerca de lo que es la falta del perdón para la vida del ser humano. La falta de perdón es como tomarse un frasco de veneno esperando que quien te ofendió muera. Mira, perdón no es para liberar a quien te ofendió, es para liberarte a ti de cargar con la ofensa. Cuando perdonas, te liberas de la cárcel del resentimiento. Yo quería traérselos, pero no pude. También hay otro estudio que recuerdo que una vez leí que habían entrevistado a X cantidad de presos de guerra y habían llegado a una conclusión de que cuando una persona está tanto tiempo tras las rejas y en una situación de desesperación y de amargura total, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que ellos puedan salir de las rejas, todavía están en las rejas aquí. O sea, es como si yo tuviese la puerta de la celda abierta de par en par, pero todavía no realizo que puedo salir de allí. Cuando no perdonas, no es la condena de Dios, sino las consecuencias de la amargura lo que te termina dañando, lo que termina afectando tu corazón. Porque al final de todo esto, cuando no perdonas, eres tú solito quien te está metiendo en la cárcel. Y lo peor de todo, le cierras la puerta y te tragas la llave. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? Y es como lo que en sí hoy Dios quiere comunicarnos, este mensaje, la clave de este mensaje. Si de todo lo que estuvimos hablando hay algo que debe quedar en tu espíritu, es lo siguiente: ¿cómo perdonamos?
Sí, porque ya, o sea, espero yo en el nombre de Jesús que hasta este punto ya estemos bastante claros que no nos conviene guardar resentimiento, no nos conviene estar en una condición de falta de perdón, no te conviene. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo perdonamos? Primero que todo, déjame darte una pequeña mala noticia. Ay, otra más, pastor. Sí, otra pequeña mala noticia. Palabras no bastan. Palabras no bastan para perdonar. Palabras no bastan para perdonar. Ay, pero yo lo perdono, la perdono. Yo se lo dije, yo lo llamé. Yo le mandé un WhatsApp y le dice, oye, perdóname por lo de ayer. Yo le di like a su última foto, así que tiene que saber que lo perdoné. Palabras no bastan. Para perdonar, palabras no bastan. ¿Sabes por qué? Y aquí viene la clave. Nuestro poder para perdonar está en nuestra identidad. En nuestra identidad. En quién soy en Cristo Jesús. Ahí es donde radica nuestro poder para poder entonces perdonar. ¿Sabes? Todos nacemos con un valor. Todos nacemos con un valor. Yo creo firmemente que cuando una persona llega a este mundo y es mi misión de vida, de que todos tengan total y completamente claro que son valiosos, que valen cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario, son valiosos, valiosos. Tú eres valiosa, tú eres valioso, son valiosos. Pero ocurren situaciones en nuestra vida que pueden robarnos ese valor, hacernos creer que no valemos lo que valemos o que empezamos a perder valor. ¿Cómo qué? Alguien te traiciona, alguien te pega una mentira, alguien te lastima, empiezan a hablar mal de ti, alguien te abandona. Todo eso comienza a restarte valor. Comienzas a restarte valor y si Dios tenía que decir esto hoy a tu vida, escúchame con mucha atención, por favor. Tú no merecías vivir eso. Vales mucho, mucho, mucho más de lo que sufriste y eres mucho, mucho, mucho más valioso y valiosa de lo que crees que eres. Porque sí, cuando suceden esas cosas, uno se menosprecia, si pudiéramos analizar un poquito esa palabra menosprecio, o sea que me doy menos precio, me doy menos valor, o sea disminuyo mi cantidad de valor. Y como se te fue robada esa cantidad de valor, ¿qué es lo primero que quieres? Ay, que se te pague, que se te restituya, de que aquella persona que te lo robó sea la que te lo entregue, la que te lo dé de vuelta, la que pague por lo que pasaste, por lo que viviste. Entonces esperamos que aquella persona que literal te robó tu valor, confrontarla y que te lo entregue de vuelta y que tú sientas, lo que perdí me lo devolvieron. ¿Y sabes qué? Terminamos haciendo lo mismo que hizo el primer tipo de la parábola, que lo metemos en la cárcel de resentimiento a esa persona, esperando ilógicamente que desde ahí metido en la cárcel nos vaya a pagar lo que nos quitó. Eso no es buscar justicia. Eso no es buscar justicia. ¿Sabes lo que es eso? Eso es buscar venganza. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Porque queremos que la persona pague ¿desde dónde? Desde la cárcel de nuestro resentimiento y nos devuelva aquel valor. ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos? Dice Lucas 12, versos del 6 al 7 lo siguiente:
¿Cuánto cuestan 5 gorriones, 2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Eres muy valioso para Dios. Eres muy valiosa para Dios. Ahora, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos? Y aquí es donde está la clave. Y nuevamente te digo, si hay algo que quiero que lleves en tu corazón esta noche y que Dios transforme nuestro entendimiento, es con lo siguiente. ¿Cómo perdonamos? Regresando a la fuente de nuestro valor. Regresando a Dios, quien nos da nuestro valor. ¿Sabes por qué? Quien te robó tu valor no te lo va a poder pagar. No te lo va a poder pagar. Ya suelta eso, deja de estar buscando esa restitución por ese lado, porque esa persona no es la que te da valor. Esa situación no es la que te da valor. Incluso hay veces que lo más difícil de perdonar en algunas situaciones es a nosotros mismos. Porque sí puede ser que de repente no es que nadie te haya ofendido, sino que de repente eres tú quien ha tomado algún resentimiento contra ti mismo. Y sabes, vuelvo y repito, nadie te va a otorgar ese valor nuevamente, ni siquiera tú mismo. Debemos volver a la fuente, porque solo cuando volvemos a la fuente es que somos saciados. Es que somos 100% saciados por Dios. Yo no sé tú, pero ya yo me hubiera emocionado, hubiese dado un aplauso, hubiese bendecido el nombre del Señor, porque ¡wow! Mira lo que dice Juan 4, versos del 13 al 14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús contestó: cualquiera que beba de este agua pronto volverá a tener sed, pero no del agua que viene del corazón del Padre, que viene de la fuente, que viene de Dios. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Jesús le responde a Pedro 70 veces 7, 70 por 7. Pero lo que Jesús, tras la respuesta de Pedro y tras la parábola, lo que nos quiere comunicar esta tarde es que ¿cuántas veces debes perdonar? ¿Cuántas veces tengas que ir a la fuente? ¿Cuántas veces que tengas que ir a la fuente? Dios no solo perdona tu deuda, sino la que te deben los demás. Ven a la fuente, ven a la fuente. Mira, si hoy necesitas y tienes ese peso en tu corazón, hoy necesitas perdonar a alguien. Y como te decía hace un momento, incluso si necesitas perdonarte a ti mismo, ve a la fuente correcta, porque quien bebe de esas aguas no tendrá sed jamás.